ahora vamos con la ponencia de Rafa. Rafa es matrón, es vocal por Jaén de la Asociación Andaluza de Matronas, es profesor de la UGR, es doctor, además es doctor en psicología, porque además hizo psicología, y va a hacernos una ponencia sobre acompañamiento, esto es Blanca, estrés durante el embarazo. Muchas gracias, Rafa. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría dar una muy mala noticia para todas las personas que estamos aquí hoy. Una noticia nefasta, y es que todas somos más viejos de lo que pensamos. ¡Ostras! ¿Y ahora qué? Si fuésemos exactos, tendríamos que sumarle los 9 meses que hemos pasado en el útero materno, incluso la edad de nuestras madres y la de nuestras abuelas. El embarazo, como todos saben, es un periodo fisiológico, es un periodo normal y la mayoría de las veces lleno de alegrías. Pero hay situaciones, hay eventos que de alguna manera modifican el curso normal del embarazo. Esas circunstancias pueden ser, por ejemplo, el tipo de alimentación, la exposición a contaminantes, el ejercicio físico y también el estrés. ¿Pero qué es el estrés? Bueno, pues el estrés, en contra de lo que todo el mundo piensa o de la mayoría de las personas piensan, el estrés es algo bueno. El estrés es algo positivo. El estrés nos permite, por ejemplo, a las que habéis venido desde fuera, conducir durante 2, 3, 4 horas para llegar a Granada. Es lo que nos permite tener cierto grado de atención a las charlas que hoy estamos teniendo. El estrés nos permite hacer frente a distintas eventualidades, hacer frente a esos estímulos estresantes. ¿Cuáles son los estresores a los que puede hacer frente una mujer embarazada? Pues, por ejemplo, los estresores de la vida diaria. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, voy a coger el ascensor y está roto. Tengo que bajar o subir 8 plantas. Me monto en el coche y hay un atasco que no veas. Llego al trabajo, discuto con mi jefe. Llego a casa, discuto con mi pareja. Esos son los estresores de la vida diaria. Pero hay algunos más. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar. La muerte de un familiar cercano durante el embarazo está demostrado que es uno de los estresores más grandes a los que puede hacer frente una mujer embarazada. Tengo una amiga, una compañera, esto es un caso real, ella es psicóloga y trabaja como psicóloga en un centro de reproducción asistida. Durante su segundo embarazo, lamentablemente, su marido se suicidó. Imaginaros la carga de estrés por la que ha tenido que pasar esta compañera a lo largo de todo el embarazo. Bueno, pues ese estrés pasa directamente al bebé y va a tener un impacto brutal, no solo a corto plazo, sino a lo largo de toda la vida de ese individuo. Otros de esos estresores, por ejemplo, la guerra. Pensad en todas esas madres, en todas esas mujeres embarazadas que están ahora mismo sufriendo la guerra que vemos en las noticias, ¿verdad? La guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania. Desastres naturales también son uno de los estresores más grandes. Terremotos en Turquía, ¿verdad? Violencia de género durante el embarazo. No solo estamos hablando del dolor o de golpes físicos en la cabeza, en el abdomen, sino que esa violencia de género también va a generar grandes dosis de estrés en esa mujer embarazada, estrés que va a pasar a ese bebé y que va a afectar a la salud materna y a la salud de ese bebé a lo largo de todo su desarrollo intrauterino, y que además
va a ser capaz de pasar a futuras generaciones. Y también la pandemia, por supuesto, la pandemia de COVID-19 ha generado muchísimos niveles de estrés en las mujeres embarazadas. En esta imagen que veis aquí, de un artículo de un autor al cual admiro muchísimo, Florian Reikers, es de una universidad alemana. En esta revisión que publicaron en el año 2020, ellos describen de manera muy pormenorizada las distintas vías por las cuales el estrés psicológico materno es capaz de atravesar la placenta y llegar al bebé en desarrollo. ¿Cuáles son? Bueno, pues por ejemplo, las citoquinas, unos mediadores biológicos involucrados en la inflamación, triptófanos relacionados con los niveles de serotonina. Ya sabéis que, por ejemplo, en países y en zonas muy luminosas como en España, los niveles de serotonina son, de manera general, mucho más elevados que en países nórdicos donde tienen horas de luz mucho menor que aquí en España. Cortisol, la hormona del estrés. Esta es la línea de investigación que más hemos trabajado desde el grupo de investigación, concretamente los niveles de cortisol en pelo. Bueno, pues los niveles altos de cortisol pueden llegar al bebé en desarrollo y modificar su desarrollo, el desarrollo de distintos órganos, incluido el cerebro, los pulmones, su personalidad. Todo esto va a estar mediado, va a estar influenciado por los niveles de estrés durante el embarazo. ROS, que está relacionado con los niveles de estrés oxidativo. Las catecolaminas involucradas en la cantidad, en el flujo sanguíneo placentario. Por ejemplo, si estuvierais expuesta ahora mismo a un estresor, voy a hacer un pequeño estresor, no asustaros. ¡Bum! Algunas estaban mirando el móvil, gracias por mirarme. Bueno, pues esto ha generado ciertos niveles de estrés en todos nosotros y si alguna está embarazada, creo que alguna la está, he visto alguna compañera embarazada, puede ser que este estresor haya generado que la cantidad de sangre que en ese momento está llegando a la placenta sea inferior, debido a esa descarga masiva de catecolaminas por esa exposición a estrés. No solo catecolaminas, cortisol. Bueno, pues está demostrado, hemos demostrado en algunos estudios que la exposición materna a altos niveles de estrés está relacionado con bebés más pequeños, por ejemplo, de alguna manera relacionado con ese flujo sanguíneo menor durante el embarazo por esa exposición a catecolaminas, ¿no? Como he dicho antes, lo he hecho más flojo para que no os asustéis, esa sería la razón. Y, cómo no, la microbiota. A todos esos patógenos, todas esas bacterias, algunas buenas, otras malas, que viven en el canal del parto, en el momento del parto, el bebé, al pasar por esa zona, va a verse impregnado literalmente por un montón de bacterias, de gérmenes, que van a modificar, pues por ejemplo, el eje cerebro-intestino de ese bebé. En esta imagen que tenéis aquí, una imagen tomada de un artículo que tenemos actualmente en revisión, es un artículo que aún no está publicado, pero en el cual se visualiza pues cómo los niveles elevados de estrés, concretamente los niveles de estrés por una pandemia, a través de la estimulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal, van a generar la secreción de una serie de hormonas maternas, también por parte de la placenta, cortisol, catecolaminas, que van a llegar al bebé y van a modificar una serie de aspectos biológicos en ese bebé. Como digo, van a impactar en su salud a corto plazo, puesto que puede ser que el bebé nazca más pequeño de lo normal, más grande, o que incluso tenga mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, como veremos a continuación, o que esa probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades se desarrolle en las siguientes generaciones. Es lo que se llama la transmisión transgeneracional de la salud y la enfermedad. Los trabajos pioneros de este investigador que aparece ahí, este epidemiólogo David Barker, fue la primera persona, en este caso un médico, que estudió cómo el entorno de la embarazada era capaz de modificar la salud de los bebés. Años después, la investigadora Vivette Glover, es una psicóloga londinense, está ya mayor pero aún está en activo,
trasladó esta hipótesis, la hipótesis de la programación fetal, al ámbito de la psicología y cómo, por ejemplo, aspectos emocionales y psicológicos de la madre durante el embarazo van a cambiar el curso, el desarrollo del bebé, como digo, desarrollo pues que puede ser, por ejemplo, el desarrollo cerebral si estamos hablando de neurodesarrollo. Esto es un artículo del cual le tengo bastante cariño. He visto por aquí a una de las coautoras del estudio, la cual pues nos ayudó muchísimo en la recogida de datos para este primer estudio, que fue el primer artículo que publicamos de mi tesis doctoral. Tesis que leí muy recientemente en el año 2018. Bueno, pues en este estudio lo que hicimos fue evaluar los niveles de estrés durante el embarazo, estrés psicológico y cortisol en pelo, y vimos la relación con distintas cuestiones de salud materna en este caso. Si por favor os fijáis en la línea de color más clara, en la que es discontinua, esa línea lo que viene a reflejar son los niveles de cortisol fisiológico, los niveles de estrés que debería de tener cualquier mujer sana durante el embarazo. Al principio del embarazo, de manera fisiológica, de manera normal, los niveles de estrés deberían de estar más bajos y esos niveles deberían de ir aumentando paulatinamente hasta llegar al tercer trimestre, en lo que los niveles de estrés serían mucho más elevados que en el primer trimestre. Esto es particularmente importante y necesario, puesto que sabemos que aquellos bebés o aquellas madres que tienen una amenaza de parto prematuro, ¿verdad?, se les van a administrar de manera exógena corticoides. Esos corticoides tienen una estructura química muy similar, muy parecida al cortisol. Lo que quiero decir aquí es que los niveles elevados de cortisol al final del embarazo van a ser necesarios, van a ser importantes para la maduración y el desarrollo de muchos órganos en el bebé. No solo el cerebro, como he dicho antes, sino también va a ayudar a la maduración pulmonar. Lo que no sería normal es que esos niveles de estrés al final del embarazo fueran extremadamente elevados, pero ciertos niveles de estrés y más estrés al final del embarazo que al principio es lo deseable. Bueno, siguiendo con la misma figura y con el mismo artículo que os he puesto antes, me gustaría que ahora os fijarais no en la línea discontinua, sino en la línea de color negro, la línea continua. Como veis, el patrón de estrés es distinto, es un patrón de estrés que hemos llamado en forma de U y es un patrón de estrés característico de mujeres que están expuestas a altos niveles de estrés durante el embarazo. Concretamente, este patrón en U es aquel que van a tener aquellas mujeres que van a tener una mayor probabilidad de desarrollar depresión posparto. No hace falta que lo diga la importancia que tiene la depresión posparto. Se está cambiando la nomenclatura de la misma, ya no se habla tanto de depresión posparto, sino de depresión perinatal, puesto que es una depresión que incluso puede aparecer antes del posparto y como pudimos demostrar en este artículo. Vemos cómo los niveles de estrés al principio del embarazo son muchísimo más elevados que en aquellas mujeres, llamémosle, sanas. Ya desde el principio del embarazo, este grupo de mujeres van a tener unos niveles de estrés sumamente más elevados que la población de mujeres sanas. Por lo tanto, no sería correcto hablar solo de depresión posparto, sino que lo ideal sería hablar de depresión perinatal y gracias a una evaluación psicológica que podría empezar ya durante el embarazo, durante el primer trimestre, vamos a ser capaces de detectar aquel grupo de mujeres con un riesgo más elevado de depresión posparto. Obviamente, no todas las mujeres que van a tener este patrón de estrés van a desarrollar depresión posparto, no todas las mujeres que van a tener altos niveles de estrés van a desarrollar depresión posparto o alguna otra patología, pero sí es cierto que van a tener un riesgo más elevado. Por lo tanto, sería el grupo de mujeres en las cuales habría que hacer una mayor intervención para prevenir esta situación. A lo largo entre este estudio que os presento ahora y el anterior,
desarrollamos una serie de estudios originales, adicionales, pero llegado a este punto lo que nos planteamos, la pregunta que nos planteamos es, a ver, nosotros aquí en la Universidad de Granada estamos haciendo muchos estudios para ver la relación entre los niveles de estrés y distintos factores de salud y enfermedad maternos y del recién nacido, pero vamos a ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Lo que hicimos fue una revisión sistemática y un metaanálisis en este caso y evaluamos 73.024 artículos que se habían publicado hasta la fecha en relación a los niveles de estrés materno durante el embarazo y la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades en la descendencia. Finalmente, incluimos 42 estudios, que fueron los que incluían los criterios de inclusión de esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluyeron un total de 65 millones de mujeres embarazadas y, obviamente, aproximadamente sus 65 millones de recién nacidos. Los estudios incluidos habían sido publicados en Europa, América, Asia y Oceanía. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues lo que encontramos fue que sí, que los niveles de estrés durante el embarazo tienen un impacto en la salud del recién nacido. ¿Y en qué concretamente? Pues bueno, lo que encontramos es que aquellas madres que habían tenido altos niveles de estrés durante el embarazo por distintas cuestiones, se había muerto un familiar, algunos estudios se habían realizado en el contexto de la guerra de Israel, otros estudios se habían realizado en el contexto de, no me sale ahora el estudio, un desastre natural que hubo en Canadá con una gran nevada. Bueno, pues todos estos estudios se encaminaban a estos tres hallazgos principales. Una mayor probabilidad de que los bebés desarrollen autismo, una mayor probabilidad de que esos bebés sean obesos. Y no digo obesidad en la infancia, sino digo cuando hablo de obesidad quiero decir obesidad a lo largo de toda la vida. Y una mayor probabilidad de tener un bebé con cólico del lactante. No hace falta que os cuente, ¿no?, los estragos que puede hacer el cólico del lactante en la salud de un bebé, en la salud materna y en la salud general de un entorno familiar. Bueno, y llegó la pandemia, ¿verdad?, la maldita pandemia del COVID-19, y lo que nos propusimos fue pues seguir estudiando los niveles de estrés durante el embarazo. Cómo no, con la inestimable ayuda de compañeras, de compañeros, matronas, matrones que estaban trabajando a nivel asistencial. Yo, en mi caso, el trabajo lo hice desde mi habitación, desde casa, puesto que no estaba en aquel entonces realizando ninguna actividad asistencial, pero sí nos planteamos la pregunta de ver de qué manera los niveles de estrés durante la pandemia de COVID-19 estaban impactando en la salud materna. En ese recuerdo que esta investigadora, Marcy Lovell, de una universidad de Nueva York, me mandó un correo electrónico, puesto que ya nos conocíamos de algún estudio anterior, y me dijo: hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vas a hacer algún estudio relacionado con la pandemia? Y le contesté: pues sí, la verdad es que estoy muy interesado, pero lamentablemente no tengo financiación, no tengo un duro para estudiar. Yo en aquel entonces era profesor sustituto interino, solicité un proyecto a la Junta de Andalucía y al Ministerio, un proyecto chulísimo. La respuesta que recibí fue: lamentablemente usted ahora tiene una figura contractual de profesor sustituto interino y por lo tanto no le vamos a dar dinero para que investigue. Si quiere investigar, pues lo hace con su dinero. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Investigar con nuestro propio dinero, y hicimos en este caso desarrollamos una medida psicológica para evaluar los niveles de estrés en las mujeres embarazadas por una pandemia. No solo por la del COVID-19, si viniese otra pandemia, esperemos que no, pero si viene otra pandemia, pues podemos utilizar este mismo instrumento psicológico para evaluar esos niveles de estrés en las mujeres embarazadas, ¿vale? Estos fueron los resultados, no me voy a meter en datos estadísticos, pero sí que os diré que nos salió una medida compatible con la que se estaba haciendo en ese momento y estaban realizando otros compañeros en universidades como, por ejemplo, en Estados Unidos, en Israel, en Suecia, en Alemania y en Polonia.
También nos lanzamos a estudiar los niveles, el riesgo que tenían todas esas mujeres pues, que estaban conviviendo con un potencial maltratador durante la pandemia, puesto que ya sabemos que no podíamos salir de casa la mayoría de las personas, teníamos que estar mañanas, tarde y noche pues conviviendo con familiares, algunas veces que nos caían bien, otras veces no nos caían bien y otras veces pues ese familiar era un maltratador o un potencial maltratador. Nosotros lo que descubrimos en este estudio es que aquellas madres, aquellas mujeres que ya tenían hijos, es decir, aquellas madres multíparas o multigestas, eran las que tenían un riesgo mayor de sufrir violencia de género. Las más jóvenes en este caso, las menores de 30 años, eran las que durante la pandemia, según este estudio que realizamos, fueron las que tenían una mayor cantidad de síntomas psicopatológicos durante el embarazo. Bueno, y este estudio, que fue como un estudio colofón, ¿no?, como un estudio culmen, que realizamos un montón de investigadores de distintos países, en el que medimos pues, los niveles de estrés específicos por una pandemia. Países, como he dicho antes, Alemania, Israel, Italia, Polonia, España, Suiza y Estados Unidos. Todos tuvimos un montón de reuniones online, al final pudimos sacar el estudio para adelante y lo que encontramos fue lo siguiente. Paradójicamente, ¿no?, siempre pensamos pues, que España es un país, ¿verdad?, en el que todo lo afrontamos muy bien, somos un país muy sociable. Y bueno, lo que encontramos es que durante la pandemia las mujeres embarazadas, en comparación con otros países, tuvieron unos niveles de estrés muchísimo mayores, unas diferencias significativas, fueron las que encontramos en este caso, en comparación con países como, por ejemplo, Polonia, Italia, Israel o Estados Unidos. Como puntos clave, no me voy a entretener mucho más, os podría contar pues, un montón de estudios que hemos ido publicando y que tenemos en marcha ahora mismo, pero sí que me gustaría que os quedarais con un mensaje, y ese mensaje es ese mismo. El estrés tiene un impacto brutal, diría, en la salud materna, en la salud del recién nacido, a lo largo de toda la vida de ese recién nacido, y ese estrés puede pasar a siguientes generaciones. No aparecía en los estudios que os he contado, pero os diré que aquellos bebés que están expuestos a altos niveles de estrés, por ejemplo, tienen una mayor probabilidad de morir de manera prematura de infarto agudo de miocardio, tienen un mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia, y la propia mujer embarazada tiene un mayor riesgo de desarrollar distintas enfermedades a lo largo del embarazo, diabetes gestacional, preeclampsia. Tenemos un estudio, por ejemplo, en el que encontramos que aquellas madres con mayores niveles de estrés durante el embarazo tenían una mayor probabilidad de un parto instrumentado. Así que el estrés está ahí, hay muchas variantes y hay que estudiarlo. Y nada más, muchísimas gracias. ¡Pum!